Buenas noches, hermanos. ¿Quieren abrir su Biblia, por favor, en la Epístola a los Efesios, en el capítulo número 3? Porque quiero continuar con la serie que ya llevamos. Este sería el tema número 11, que se titula La revelación del misterio. Y esta es una serie, Nuestra herencia en Cristo, que nos ha enriquecido muchísimo, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar del capítulo 3, de los versículos 1 al 13. ¿Ya lo tienen? Pablo está hablando, acuérdense ya, las enseñanzas pasadas, de cómo él hizo de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno solo. Y luego dice en el versículo 1 del capítulo 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La frase por esta causa se refiere al hecho de haber unido a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo y en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero luego dice Pablo, yo por esta causa, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, significa que él estaba totalmente sujeto a la voluntad de Cristo. Cuando él dice prisionero de Cristo, un prisionero no tiene derechos, ¿no es cierto? Un prisionero no puede decidir nada. Entonces él está diciendo, en mi vida yo estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Mi voluntad, es lo que está diciendo Pablo, está totalmente sujeta a la voluntad de Jesús. Y todo cristiano que se diga cristiano necesita entender esto, que nosotros, si en verdad queremos caminar con Cristo, debemos de sujetar nuestra voluntad a su voluntad. No hay otra manera, porque mi voluntad siempre se va a contraponer con la voluntad de Dios y nos vamos a meter en problemas. Por eso algunos cristianos muchas veces nos metemos en problemas cuando anteponemos nuestra voluntad. Entonces, no es mi voluntad. Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Aún Jesús estuvo sujeto a la voluntad del Padre. Entonces aquí eso es lo que está diciendo, yo soy prisionero por vosotros los gentiles, porque a él se le había dado el ministerio de la predicación a los gentiles. ¿Sí? Allí en Gálatas 2, versículos 7 al 9, que está atrás, Gálatas 2, 7 al 9, dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, a los no judíos, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, o sea, el ministerio hacia los judíos, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces, él decía, yo soy prisionero de la voluntad de Dios. Pablo amaba a Israel, su nación. Pero Dios le encomendó a él el trabajo de predicarle a los gentiles. Y Dios a cada uno de nosotros nos da trabajos y ministerios y labores específicas. Y nosotros tenemos que enfocarnos en eso que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, por eso dijo Pablo, yo soy prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Es decir, administración viene de una palabra que para nosotros viene de una palabra griega que nos es conocida, es la palabra oikonomía, de donde viene economía. Y economía habla de administración de los bienes de otro. ¿Sí? Tú puedes ser administrador de una empresa, administrador de un negocio, qué sé yo. Entonces dice Pablo, yo fui hecho administrador de la gracia de Dios. Y a mí se me encomendaron muchas cosas de parte de Dios, pero es necesario que los administradores, los que ministran, los que sirven a Dios, los que son hijos de Dios, le dijo a los corintios, tienen que ser hallados fieles. Porque hay administradores que en cuanto les hacen la primera auditoría salen reprobados. Entonces Pablo dice, ustedes han oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros, porque Pablo no escogió ser apóstol, fíjense. Dice la Biblia en Hechos 9
que él iba caminando persiguiendo a los cristianos, iba correteando a los cristianos. Entonces Dios, Jesús, se le aparece, se le revela a Pablo y él tiene un encuentro con Jesús, pero él no tenía en sus planes ser ministro de Cristo. Entonces cuando él queda ciego, le da una orden Jesús a un discípulo llamado Ananías: ve y pon tus manos sobre de él, le dijo. Entonces el discípulo dijo: no, pero ese es el que nos corretea, Señor. Dice: no, tú ve y ponle las manos y ora por él, porque instrumento escogido me es este, le dijo. Y yo lo voy a llevar, el instrumento escogido. ¿Quién escogió a quién? ¿Pablo escogió a Jesús o Jesús escogió a Pablo? Entonces, ¿tú escogiste a Dios o Dios te escogió? ¿Tú buscabas a Dios o Él te buscó? Él te buscó. Porque es un Dios de gracia. Entonces dice, esta gracia pues que él había recibido, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio. La palabra revelación, apocaliptus, significa descorrer el velo para saber lo que hay detrás. Entonces fíjate lo que está diciendo aquí. A mí me fue dada una gracia que fue dada por revelación, se le descorrió el velo y le fue declarado el misterio. Digan todos el misterio. Viene de la palabra griega musterión, que significa algo oculto que Dios tiene en este caso, que lo reserva para cierta época de los seres humanos, de las personas, para ciertas épocas en la historia de la humanidad. Entonces, había un misterio. ¿Cuál sería ese misterio? El misterio era que Dios quería unir en Cristo a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo, en un solo cuerpo. Ese era el misterio. Ese es el misterio del cuerpo de Cristo, que todo aquel que nace de nuevo, independientemente de su raza y posición social, viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Y ese es un misterio que estaba escondido, pero que fue revelado a San Pablo, y ahora a nosotros se nos ha revelado el misterio del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes forman el cuerpo de Cristo? Los que han lavado sus pecados en la sangre del Cordero, han nacido de nuevo por el arrepentimiento, se han convertido y ahora sus vidas caminan con Dios. Entonces, a él se le dio por revelación, se le declaró el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Si ustedes van a Gálatas 1:11, que está atrasito, aquí él dice cómo fue que recibió esa revelación. Gálatas 1:11. La revelación del misterio. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Fíjense la importancia. Ahí está diciendo que el origen de su mensaje no era un invento de los hombres. Porque los hombres inventamos y hacemos religiones. Y dice Pablo, no, el origen de mi mensaje fue Dios. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, esa palabra revelación aquí, del misterio, significa que esa revelación fue en una ocasión especial, y esa ocasión especial la vivió el apóstol Pablo. A él se le reveló el evangelio de la gracia. ¿Por qué es importante enfatizar esto? Porque en el momento actual en el que estamos viviendo, no puede venir alguien a decir, es que a mí me reveló el Señor otro evangelio. Porque en el mismo capítulo de Gálatas, capítulo 1, si lo ven, en el versículo 9, Pablo, fíjense lo que dice, como antes, en el versículo 8, Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, está bajo maldición. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema, está bajo maldición. Entonces la misma Biblia se protege a sí misma, diciendo, esta revelación que tuvo Pablo fue exclusiva para ese momento. Se le reveló el misterio, porque sigamos leyendo y se nos va a despejar un poco más esto. Versículo número 4 dice, leyendo lo cual podéis entender
O sea, comprender el misterio, porque ahora él está explicando el misterio, ¿sí? Pero ustedes leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Yo quiero que usted note lo siguiente. Pablo recibe la revelación del Evangelio de la Gracia. Nadie se lo enseñó. Fue una revelación, fue una manera soberana de Dios. Así como Dios lo escogió a él de una manera soberana, también le reveló de una manera soberana el Evangelio de la Gracia. Pero ahora él les escribe acerca del conocimiento que después él en la misma epístola a los Gálatas dice que estuvo en Arabia 14 años y se entiende que era un estudioso de las Escrituras, y todo lo que le fue revelado lo compaginó con el Antiguo Testamento y empataba el mensaje. Por eso es que él en sus epístolas menciona mucho el Antiguo Testamento, de cómo se cumplió y por revelación él recibió. Ahora, repito y enfatizo, ¿alguien puede venir ahora como un puertorriqueño que anda por ahí diciendo que él es el Cristo encarnado? Pues no, porque ya está establecido, y según el texto original dice que esta revelación fue exclusiva para ese momento en la vida de Pablo. Ahora, seguimos leyendo. Versículo 4. Entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Qué importante es tener ahora nosotros el conocimiento. Ahora la revelación del misterio a nosotros se nos da por la lectura de la palabra. ¿Sí? Ahora, si nosotros no estudiamos las Escrituras, no vamos a saber cuál es nuestra herencia en Cristo. Antes de que nosotros queramos hacer cosas para Dios, tenemos que entender primero lo que Él hizo por nosotros, para que en base a ese conocimiento que adquirimos por medio del estudio sistemático de las Escrituras, porque ahora si un cristiano dice, no, a mí que me lo revele como a Pablo, no, esa revelación ya no está, porque la revelación ya está escrita. Ya no hay revelación de ese tipo, porque ya está escrita. Si no, imagínate, la Biblia estuviera de este tamaño. Fíjate lo que dice enfatizo ahí la palabra mi conocimiento. Y en todas sus epístolas Pablo habló del conocimiento, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Conocimiento. Porque si tú y yo no conocemos la herencia, no conocemos lo que Él hizo por nosotros, difícilmente nosotros vamos a ser efectivos, difícilmente vamos a crecer maduros en Cristo por la ignorancia que hay. ¿Y saben qué es lo que Satanás se aprovecha en un cristiano? La ignorancia. Porque la ignorancia te limita tu campo de acción. Al no conocer al no estar llenos del conocimiento de su voluntad, no sabes qué hacer. Y por eso se cometen tantos errores. Entonces Pablo dice, mi conocimiento acerca de este misterio, pero luego nos sigue diciendo cómo Él ahora nos está enseñando ese misterio, para que tengamos ese conocimiento. Seguimos leyendo, versículo 5. Misterio que en otras generaciones, refiriéndose a sus antepasados, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, escuchen, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Segundo Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, aquí en segunda de Pedro 1:20, busquen segunda de Pedro 1:20, porque esto empata perfectamente con lo que dice Pablo aquí, que ahora dio a conocer esta revelación a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora veamos segunda de Pedro 1:20. Dice así, vamos desde el 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué tenemos? La palabra profética más segura. Aquí la palabra profética se refiere al Evangelio, a la palabra de Dios.
Tenemos las promesas de Dios, lo que Dios ha dicho, y es lo más seguro que podamos tener. Dice, a la cual, o sea, esta palabra, hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hablando de lo que vendrá, que viviremos en la eternidad con el Señor. Ahorita estamos pues en lugar oscuro, las tinieblas del mundo, pero un día va a salir a la luz toda la restauración, la vida eterna, la redención completa, etcétera, etcétera. Pero mientras que eso sucede, haremos bien en estar como atentos a la palabra profética, ya revelada, repito. Ahora fíjate el versículo 20. Entendiendo primero esto, hay que entenderlo todos, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa que ninguna Escritura es de interpretación privada? Que ninguna cosa de las que están aquí escritas fue un invento de alguien. Porque fíjate lo que dice el versículo 21, porque nunca, digan nunca, ¿qué es nunca? Nunca. Porque nunca, dice, la profecía fue traída por voluntad humana. Aquí profecía se entiende la revelación del Evangelio, ¿ok? Nunca fue traída por voluntad humana. Por eso Pablo dice, no, a mí nadie me la enseñó, pero fue una revelación por la gracia de Dios. Y se me dio esta administración a mí. Y ahora Él enseñó esa revelación. Entonces dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿cómo? Siendo inspirados. La palabra inspiración es el aliento de Dios, vino sobre de ellos y hablaron la palabra de Dios. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora el capítulo 2 versículo 1 dice, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Fíjate cómo la Biblia se protege a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Por un lado, Pablo dice, a mí se me fue dado la revelación del misterio, pero no fue un rollo mío. Fue algo que Dios en su soberana gracia. Ahora, ya es la revelación que compagina perfectamente con la sombra de que el Antiguo Testamento hablaba acerca de Cristo y del Evangelio de la gracia. Pero esta revelación ya no puede haber otra. Ya no puede haber otra. Porque si alguno predica algo diferente a lo que está ya revelado en esta palabra profética que es segura, está bajo maldición. No le creáis. Porque los santos hombres de Dios, los apóstoles que escribieron las epístolas, los evangelios, ellos no hablaron de su propia iniciativa. No fue una interpretación privada de las cosas, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso quedó plasmado en las Escrituras. De manera que ya no hay revelación fuera de lo que ya está escrito. Téngalo muy presente. Porque ya estamos viviendo los últimos tiempos y ya están apareciendo estos falsos profetas que dicen que Dios les reveló que la luna es de queso. Y la gente se la cree y va y compra 1 kilo de tortillas. Vamos al capítulo 3 de Efesios. Entonces él dice, este misterio que en otras generaciones, estoy en el versículo 5, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado y ya quedó revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué es el misterio? Aquí nos lo muestra revelado. Versículo 6, que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Diga yo, nosotros. ¿Quiénes son los gentiles? Deberíamos de estar contentos. Porque como dice en el capítulo 2 que ya estudiamos, estábamos alejados, estábamos sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero la gracia de Dios se manifestó. Su plan era incluirte a ti, incluirme a mí, incluirnos a nosotros. ¿Cuánto le dan gracias por su bondad? Eternamente agradecidos. Entonces, el misterio revelado era que los gentiles, nosotros son coherederos, juntamente con los judíos. ¿Herederos de qué? Y miembros del mismo cuerpo. Y copartícipes, o sea, que van a la par de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Copartícipes. Nadie es copartícipe porque sea más inteligente o sea más bueno que otro. No es por pura gracia. ¿Por qué es? Por pura gracia. Nadie merecíamos nada, pero por su gracia. Por eso en la Biblia habla del Padre como el Dios de toda gracia. Colosenses 1:26. Está adelantito, búsquelo. Aquí está otra vez. Fíjate. En el 25, hablando del Evangelio de Cristo, Colosenses 1:25, de la cual, o sea, de la administración de Dios, de la cual fui hecho ministro del Evangelio, según la administración de Dios que me fue dada. Ahí está otra vez diciéndole lo mismo, pero a los colosenses, para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Fíjense, no su rollo, no su opinión, la palabra de Dios. Versículo 26. El misterio, el musterión que estaba oculto, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, ¿a quién? A sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Los creyentes. Ve el versículo 27. A quienes Dios, o sea, los santos, quiso dar a conocer, conocimiento otra vez. Nos quiso dar a conocer ¿qué? Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el gran misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El gran misterio, hermanos. ¿Saben cuál es? Finalmente, en toda su contundencia y plenitud, que el Dios, creador del universo, quería morar dentro de nosotros. Eso escapa a la capacidad de muchos de nosotros. A mí se me funden los fusibles cuando dice Cristo en vosotros. Entonces yo pienso en el Cristo. Y en Colosenses 1:15 al 18 habla de que en Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él y para Él, y Él sustenta todas las cosas. Y ese Dios creador quiso vivir. Es que hasta es difícil expresarlo. Es fácil, pero por la profundidad del misterio, yo confío que el Espíritu Santo les revele. Que ese creador quiso vivir dentro de nosotros. Hace, no sé, ¿qué será? Un mes. Yo estaba en mi casa, pues, orando, estudiando la palabra de Dios, y me estaba mostrando tantas cosas como estas, y de pronto yo abrí mi boca y dije lo siguiente. Dije, me salió espontáneo. ¿Con qué clase de Dios estoy tratando? Así dije. Piensen, ¿con qué clase de Dios estamos tratando? Ni más ni menos que con el creador del universo. El gran misterio, hermanos, es que el creador del universo, que tú miras sus maravillas, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Las obras de la creación, Romanos 1, 20 y 21, dan testimonio de un creador. Y tú ves las maravillas del universo y luego piensas y dices, ese Dios quiso vivir dentro de mí. Eso es exactamente lo que dice. Porque en el Antiguo Testamento el tabernáculo era toda una simbología
del Cristo que habitaba en un lugar santísimo que solamente podía entrar un hombre a través de sacrificios de animales inocentes. Pero el gran misterio revelado es que, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos entrar al lugar santísimo de la presencia de Dios, tuviéramos comunión con Él. ¿Qué significa esto? Una habitación. ¿O ignoráis que sois templos del Espíritu Santo? Esta es la profundidad del misterio, hermanos. Que Cristo quiere habitar en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. ¿Saben qué debería de provocar esta revelación? Una completa seguridad de que Dios está con nosotros. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová te guardará de todo lo mal. Él guardará tu alma. Cuando Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo estoy en ustedes. Este es el gran misterio, hermanos, que Dios el Creador vino a morir para habitar un cuerpo que necesita la resurrección, un cuerpo que el Señor quiere que santifiquemos cada día porque es su habitación. Ese es el gran misterio, hermanos. Y al vivir Cristo en nosotros no hace distinción de raza ni de posición social. Esa es la gran revelación del misterio. Ahora, vamos al capítulo 3 de nuevo. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos, herencia espiritual maravillosa, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Versículo 7. Del cual, o sea, Evangelio, yo fui hecho ministro, servidor, siervo de Dios, por el don de la gracia de Dios. Fíjate, Pablo era un hombre humilde, que reconocía que él estaba en el ministerio no por sus méritos, no por su capacidad intelectual, por sus logros mundanos, seculares, sino por el don de la gracia de Dios. Por eso yo les repito de continuo, todo lo que tú eres es por gracia de Dios. Todo lo que tú tienes es por gracia de Dios. Todo lo que llegues a tener es por gracia de Dios. Todo lo que alcances y logres en este mundo es por gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es el favor de Dios en nosotros, a favor de nosotros. La salvación fue por gracia. Se nos dio el Espíritu Santo por gracia. Nos da todo por gracia. Y Pablo es reconocedor de esto. Y todo cristiano debe ser humilde y reconocer que todo es por gracia. ¿Sí? Todos los talentos que tienes, los dones que tienes son regalos de Dios. ¿Cuántos hijos de la gracia hay aquí que reconocen? Eso es bueno. Y Pablo decía, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Ni siquiera estaba en mis planes ser ministro, apóstol, pero por su gracia, que me ha sido dado este don, según la operación de su poder. Abran su Biblia en 1 Corintios 5:10. Según la operación de su poder. 1 Corintios 5, versículo 10. A ver. Aleluya. ¿Están aprendiendo? 15:10, perdón. 1 Corintios 15:10. ¿Están aprendiendo, hermanos? Fíjate lo que dice aquí Pablo. Vamos desde el 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No era una falsa humildad, era genuino el asunto aquí. No, que no soy digno de ser llamado apóstol, dice, porque yo perseguí la iglesia de Dios. Vean el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sabes cuál fue el principio de la caída de Satanás? Creer que él era en sí mismo igual a Dios. La vanidad, hermanos, la soberbia, el orgullo es el principio de la caída. Debemos de mantener un espíritu humilde,
Entonces Pablo decía, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a unos falsos profetas que lo estaban acusando de cosas, calumniando, dice. Pero no yo, dice, sino que la gracia de Dios en mí. ¿Qué trabajaba en él? La gracia de Dios. Él lo aclara, dice, porque yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que operaba con poder. Por eso, escúchame bien, cuando tú veas que Dios te empieza a usar, o cuando veas que Dios te usa, es por gracia. ¿Por qué es? Por gracia. No es porque oras mucho siquiera, eso ayuda, pero en realidad es la gracia, es por la gracia de Dios. Y debemos siempre estar, por eso se llama el Evangelio de la gracia de Dios. Volvamos a Efesios. Entonces, yo fui ministro por don, por gracia de Dios. Versículo 8. A mí, dice, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Su humildad era genuina, hermanos, Y nosotros debemos de desarrollar la humildad, pero genuina. La humildad no es externa, la humildad es interna. Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Pobres de espíritu significa los que reconocen su necesidad de Dios. Unas Biblias lo traducen como bienaventurados los humildes de espíritu, porque Dios da gracia ¿a quiénes? A los humildes. ¿Quién es un humilde? Que reconoce que en sí mismo no hay absolutamente nada, sino que depende totalmente de Dios. Porque Dios da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, dice. Resiste, rechaza y le da gracia, favor al de corazón humilde. ¿Ven? Por eso Pablo dice, yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia. ¿Cuál era esta gracia? Ese privilegio, ese don de anunciar entre los gentiles el evangelio, fíjense la frase que usa, de las inescrutables riquezas de Cristo. Yo siento el mismo privilegio, hermanos. Para mí es un privilegio poderles hablar de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio. Me es impuesta necesidad, porque si Dios llama a alguien para ser ministro del evangelio, le da la gracia, le da el favor, y el mensaje central de todo maestro, predicador, apóstol, ministro de Dios, debe de ser el evangelio de Cristo, para que anuncie, les dijo a los colosenses, cumplidamente la palabra de Dios. Y la palabra se defiende, repito, si alguien añade a esta palabra, el Señor se las verá con él. Si le quita, se las verá con el Señor. Por eso Pablo decía, yo les enseño, no rehusé enseñarles todo el consejo de Dios. Vamos de nuevo ahí a Efesios 3. Anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La palabra inescrutables significa algo que tiene mucho fondo y que no puede ser rastreado lo que estás buscando. En otras palabras, tú escarbas en el tesoro de las riquezas de Cristo y nunca llegas al fondo. Siempre sacas y sacas y sacas. No tiene fondo, pues. Cuando habla de las inescrutables riquezas de Cristo y nosotros pensamos, ¿cómo qué? A ver, pastor, son de las riquezas de Cristo, la salvación. Nada más, escúchenme bien, nada más. Si nos enfocáramos al estudio de todo lo que tiene que ver con la salvación, tardamos meses estudiándolo diario. Porque hay dentro de la salvación lo que es la redención, lo que es la reconciliación, lo que es la justificación, son temas tan amplios, tan vastos, tan profundos que no terminamos. ¿Qué podemos decir del Espíritu Santo?
con todos los dones que nos da, según Él quiere darnos. Y estudiamos y no acabamos. Yo, mire, tengo más de 30 años leyendo la Biblia. Piense esto, más de 30 años. ¿Cuántos años tiene usted leyendo la Biblia? A lo mejor aquí hay alguien que tiene más de 30 años leyendo la Biblia. Yo le voy a decir mi experiencia en este caso ahora. 30 años leyendo la Biblia. Y si usted me pregunta, oye, ¿y ya te la sabes? No. Que si ya me la sé, no. Mientras más le busco y le escarbo, más me doy cuenta que no tiene fondo. Y saco joyas de los tesoros de Cristo, espirituales, riquezas espirituales, y luego le meto la mano y saco más y más y más y más y más. 30 años, más de 30 años leyendo la Biblia. Y no te aburres, oye. No me aburro. Al contrario. En lugar de aburrirme, mira, hay veces que estoy dormido, hermano. No sé cuántos les pasa esto. ¿A cuántos de Dios aún en los sueños les habla? No cuando vienen a la reunión, ese es otro sueño. Pero cuando están ahí en su casa. ¿Cuántos en algún momento o se despiertan a medianoche y están cantando una alabanza? ¿Les pasa eso o no? ¿Saben que eso es estar lleno del Espíritu Santo? La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Pero hay veces que yo, así medio despierto y tomo un poco de agua y de pronto viene una palabra, un versículo. Es que es increíble. Es que, ¿cómo le explico? Ni lo estoy buscando siquiera, vamos. Estoy dormido, descansando. Despierto así levemente y viene un versículo. Y a veces agarro la Biblia allí o el diccionario y empiezo a buscar. Y digo, ¡ah, qué tremendo! Hermano, más de 30 años. No he llegado, pienso, ni al 5%, ni a 1 metro de profundidad. Porque todo lo que he sacado en 1 metro ha sido maravilloso. Las inescrutables riquezas de Cristo. Hay tanto bueno que hay que decir que es una tristeza que de tanto bueno de las riquezas de Cristo que se le pueden enseñar a los hijos de Dios, se les está enseñando un evangelio que no es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y eso sí, es un crimen, hermano. Pero los pastores vamos a rendir cuentas. Por eso yo tengo tanto temor, hermano. Siempre de cuando me paro, ya sea en el salón de clases o aquí o en cualquier lugar, siempre tener algo de la palabra de Dios. Hay mucho que decir, mucho que enseñar y no vamos a terminar. Los que están en la escuela bíblica piensan que con 2 años ya, no, hombre, es el inicio. Es el inicio apenas, porque se les enseña cómo escudriñar y cómo buscar. Y ya después se van a dar cuenta de las demás riquezas. Entonces dice Pablo, a mí se me dio esta gracia de anunciar de las inescrutables riquezas de Cristo. Colosenses 2, versículo 2. Colosenses 2, 2. Aleluya. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, fíjese, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Escuche el versículo 3, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí están, hermanos, en Cristo. Ese Cristo que vive en nosotros, ese glorioso Espíritu que vive dentro de nosotros, y tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Con qué pecado estás luchando? ¿Sabes que la palabra de Dios tiene una palabra específica para ese problema tuyo, esa necesidad tuya, esa situación tuya? Pero necesitas leer, adquirir conocimiento, si no, ¿cómo tú vas a aplicar
la medicina para tu enfermedad, espiritual o física o lo que sea. Entonces Pablo dice allí en los Colosenses, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué triste es que muchos predicadores de hoy estén raptando frases y palabras y pensamientos de los motivadores del mundo e incorporándolos a la iglesia como si fuese un mensaje de Dios, y no es un mensaje de Dios. Y hacen a un lado el verdadero tesoro. Siempre vayan a la Biblia, amen la palabra. Por eso Pablo dijo, la palabra de Cristo mora en vosotros en abundancia, les dijo a los colosenses. Jesús dijo, si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado, de todas las cosas que nos tenían atados. Somos libres por medio del conocimiento de lo que Él hizo, y esas son las inescrutables riquezas de Cristo. Fíjate nada más, ¿cuántos se creen ahora todavía unos pobretones? Somos inmensamente ricos. El domingo les voy a predicar sobre la iglesia de Esmirna. Esa iglesia, Jesús le dijo, tú eres pobre, pero eres rica. Era pobre materialmente, pero rica espiritualmente, porque habían guardado la palabra de Dios. Entonces, la verdadera riqueza y la verdadera prosperidad es en la medida en que tú guardas la herencia de Cristo en tu corazón, las inescrutables riquezas de Cristo. Esa es la verdadera riqueza, esa es la verdadera prosperidad, hermanos. No hay otra. Entonces, volvamos a Efesios. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9. Y de aclarar, prenderles la luz por medio de la predicación, de la proclamación, de la amonestación, de la enseñanza de la palabra de Dios, de aclarar a todos. Por eso, en las 3 reuniones diferentes que tenemos el fin de semana, que es el sábado y el domingo 2, una en la mañana y otra mediodía, doy el mismo mensaje. Siempre doy el mismo mensaje porque es diferentes personas, y son varios miles de personas que vienen, y otros que no pueden venir el fin de semana, que vienen los jueves. Y para mí es muy importante aclararles a todos por medio del mensaje del evangelio. Aclararles que a todos cuál sea la dispensación, o sea, la realización del plan de Dios, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, de aclararles, de explicarles, de enseñarles, porque en el momento en que recibiste a Cristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo, y ese Espíritu vive en ti, y Él es el que nos revela. Cuando el predicador está proclamando la palabra de Dios, el Espíritu que mora en ti te da la revelación. Es más, yo lo sé, algo todavía mucho más allá. Yo estoy hablando cosas, he dicho cosas, pero muchos de ustedes están teniendo entendimiento y luz de cosas que yo ni siquiera he mencionado. ¿Cuántos están sintiendo ahora o viviendo eso en este momento? Yo estoy hablando, pero el Espíritu Santo te está diciendo, a través de lo que yo estoy diciendo, te está revelando. ¿Por qué revela con tanta profundidad y con tanta variedad? Te lo dice el versículo que sigue, fíjate. Para que la multiforme sabiduría de Dios, la multifacética, tiene muchas facetas la sabiduría de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios, es decir, hay muchas formas que Dios en su sabiduría usa para enseñarte, para ministrarte, pero todo es bajo la predicación de la palabra. No hay otra manera. Y es en base a su palabra que Él te puede dar en su multiforme sabiduría una palabra que tú necesitas. Por ejemplo, Romanos 8:28.
Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a todos aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Todas las cosas significa buenas y malas. Ahora, en la multiforme sabiduría de Dios, Él tiene la capacidad y la habilidad, por eso es Dios, Él tiene esta capacidad y habilidad de traducir en bendición y en cosa buena para ti, cosas que nosotros desde nuestra perspectiva humana vemos como negativas. Y hay muchos ejemplos, y ya yo les decía a los estudiantes en la mañana, ya me anda por compartirles una nueva serie que tengo allí sobre la soberanía de Dios. Eso va a ser algo maravilloso, hermanos. La soberanía de Dios. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué Dios hace las cosas como hace? Porque en la multiforme sabiduría de Dios, Él hace las cosas. Por eso es Dios. Entonces, nosotros como somos finitos, de mente finita, finito quiere decir limitado. Y Dios es de una mente ilimitada, infinita, ilimitada. Pues imagínense, ¿no? Por eso dice que somos más que vencedores. Por eso Pablo decía, bueno, tenemos tribulación, pero no estamos derrotados. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. O sea, no. Pablo decía, las tribulaciones que vivimos hoy no son comparables con la gloria venidera que va a venir sobre nosotros. Versículo número 10 entonces. Para que la multiforme sabiduría de Dios, fíjate, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ahora, pregunto, si la iglesia está ignorante de los misterios de Dios y de la palabra de Dios, ¿qué le va a predicar al mundo? ¿Qué le va a predicar? A ver. ¿Ven cómo todo lleva en una hilación? O sea, sí, la multiforme sabiduría de Dios, esa multiforme sabiduría de Dios tenemos que conocerla tú y yo. Por eso la Biblia dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Porque el congregarse, adoramos a Dios. El congregarnos, aprendemos de la palabra, pero no debe bastarnos con eso, ¿eh? Escuchen grabaciones, escuchen enseñanzas, estudien la Biblia en sus casas, satúrense de la palabra de Dios, porque entonces es de ahí de donde el Espíritu Santo toma de lo que ha depositado dentro de ti. ¿Sí? Es como un cheque, una chequera. Si tú tienes un fondo de 10,000 pesos y extiendes un cheque de 9,000, te respaldan los 10,000. Pero si tú haces un cheque de 11,000, te lo rebotan, te lo regresan, te dicen, no tiene fondos, te dicen, no llena. Entonces, el Señor, para fin de echar mano de la palabra de revelación, de conocimiento, tenemos nosotros que depositar dentro, ¿qué? Conocimiento de la palabra de Dios, de la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto significa, aquí en el original, a los ángeles, ángeles buenos y ángeles malos. Pero ¿por qué dice que dándoles a conocer? Porque mira, cuando los planes de los demonios, de los ángeles caídos, se frustran, lo único que sucede es que se glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque ellos nunca van a poder en contra de Dios. Nunca. Ahora, cuando nosotros predicamos y le hablamos a la gente, los espíritus, los ángeles caídos, dice la Biblia, que pululan en los aires y están oyendo lo que tú ahora sabes de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando tú le estás hablando a alguien, es que mira el Señor esto, y le estás predicando, están oyendo. Por eso la gente tiene una lucha.
Y los demonios insinúan y dicen, no, no le hagas caso. Y es cuando se burlan de ti, hay una guerra, hay una lucha. Entonces cuando yo ahorita estoy hablando y pululan en los aires. Dice que están en las regiones celestes, refiriéndose a la atmósfera, a los aires. Al estar yo hablando de esto, o cualquier predicador del evangelio, al estar proclamando, ellos están oyendo, los buenos y los malos. Pero no para que ellos se salven. No, porque los ángeles caídos, para ellos no murió Cristo, sino para nosotros. Entonces dice en el versículo 11, todo esto dice conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La frase, propósito eterno. ¿Cuál fue su propósito eterno? Que todo fuera para la gloria de Dios. Que todos estuviéramos unidos en un mismo espíritu, en una misma mente. Que todos fuéramos uno en Dios. De Él salimos, nos perdimos, vino y nos rescató para volvernos a la comunión con Él. Su propósito eterno es que su creación, junto con su creación máxima, los seres humanos, siempre le rindiéramos gloria y alabanza al Señor. Salmo 19 otra vez. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué significa? ¿Para qué hizo Dios los cielos? Para que contaran, ¿qué? La grandeza de Dios. Tú y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué fuimos creados entonces? Para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el primer ministerio de todos, ya lo hemos enseñado a la iglesia, el propósito de la iglesia, para alabar y adorar a Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito eterno? Que toda su creación le rindiera adoración eterna, hermanos. ¿Y qué vamos a estar haciendo según la revelación de Apocalipsis? Que dijo Juan, vi en visión millones y millones de toda lengua, tribu y nación, postrados delante del trono del Cordero y diciendo al Cordero que fue inmolado, sea digno de toda gloria, honor, alabanza por los siglos de los siglos. Y la voz de todos los redimidos era como estruendo de muchas aguas. Era un ruido ensordecedor de toda la gloria y la alabanza. Ese era el propósito eterno, fíjate. Para rendirle toda la gloria y la alabanza. Y por eso estamos aquí, hermanos, ¿verdad? Para ser madurados a la imagen de Cristo y esperar nuestra redención completa. Finalmente dice, ese propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien, o sea, Cristo, tenemos seguridad, no hay nada que pueda mover lo que Cristo hizo, no hay nada que nos deba mover, seguridad y acceso con confianza, ¿a dónde? Al trono de la gracia, por medio de la fe en Él. Hebreos 4:15, rápido, Hebreos 4:15, nos lo dice de esta manera. Hebreos 4:15, 4:14, vámonos desde allí. Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí profesión no es que retengamos, yo soy doctor. Profesión significa confesión de fe, que creemos en Él. Entonces, retengamos nuestra confesión, eso es lo que significa. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Cordero de Dios, inocente sin mancha. Versículo 16. Acerquémonos pues, ¿cómo? ¿Con temor? ¿Con inseguridad? No. Vean. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. De la gracia. De donde Dios nos da todo por gracia. Por eso se llama trono de la gracia. ¿Quién está sentado en el trono de la gracia? El Dios de toda gracia.
y su trono está cimentado en justicia, y su trono es de gracia. Nos acercamos pues confiadamente a ese trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Qué más? Y hallar gracia, favor, ayuda para el oportuno socorro. Por eso Pablo, volviendo a los Efesios, ese propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, finalmente, versículo 13, pido que no desmayéis, les decía a los Efesios, a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria, o sea, son para beneficio suyo. ¿Por qué dijo Pablo, no desmayéis a causa de mis tribulaciones? Porque los efesios se sentían muy atribulados por el sufrimiento de Pablo. Pero Pablo sabía que la predicación del Evangelio traía aflicción. Pablo le dijo a Timoteo, en la segunda carta, le dijo lo siguiente: si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo, sufrirá, ¿qué? Persecución. Pero yo quiero enfatizar la palabra, si alguno quiere vivir en Cristo piadosamente. Si alguno no quiere, se va a hacer amigo del mundo. Y el vivir conforme a la palabra de Dios te va a traer rechazo del mundo. Te va a traer ataque de Satanás. Te va a traer calumnias de los hombres malos, de las mujeres malas. Y Pablo estaba en la cárcel en ese momento. Sufría. Y les dijo a los efesios, no se preocupen por mis tribulaciones. Porque las tribulaciones, quiero terminar, les dijo a los romanos en el capítulo 8, versículo 18. Les dijo lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Filipenses 1:12, se los leo, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué le había sucedido? Lo habían metido a la cárcel. Y en lugar de callar, dijo Pablo, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Vean el poder de la palabra de Dios. Que aún estando en dolor, en tribulación, el gozo de Dios puede estar en nuestro corazón. Y esta es otra de las riquezas inescrutables de Cristo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Ese nada más es una semillita, una pepita de oro espiritual de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Quieren darle gracias a Él? Levántate, ponte de pie. Levanta tus manos al cielo. Ese misterio, los misterios de Dios, revelados a nosotros, hermanos, esto es algo maravilloso. Cuando tú le hablas a alguien, ¿verdad que la primera reacción es que no te entienden? Pues ¿cómo te van a entender? Si no tienen al Creador viviendo dentro de ellos, ¿verdad? Pero tú naciste de nuevo y empezaste a entender muchas cosas. Cierra tus ojos. Ahora, ¿cuál es tu necesidad? Porque podemos entrar con seguridad y confianza al trono de la gracia para encontrar gracia y oportuno socorro. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu situación, tu problema? Nosotros tenemos una herencia maravillosa en Cristo, que es espiritual. Pero también dice Pedro que todas las cosas que conciernen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. También dice que el Señor es nuestro proveedor. También dice que no nos afanemos por las cosas de la tierra, del mundo, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas. O sea, Dios nos dará las cosas también. Pero a estas alturas hemos entendido que nuestra prioridad es lo espiritual, ¿no es cierto? Pero también Dios es un Dios que suple nuestras necesidades. Si alguno está enfermo, dice la Biblia,
llame a los ancianos de la iglesia, oramos por él, ungiéndole en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo. Si alguno está triste, haga oración. Hay tantas cosas, hermano. Si alguno está turbado en su mente, pues la paz de Dios te puede llenar de nuevo a través de apropiarte por fe enfrente de Él la promesa de mi pasos dejo, mi pasos doy. Simplemente acércate al trono de la gracia con libertad, y lo que sea tu necesidad, dile al Señor, y el Dios de toda gracia, que está aquí, te está viendo, te está escuchando, escuchará la petición de tus labios y la necesidad de tu corazón. Entra con seguridad al trono de la gracia y recibe el oportuno socorro. Dice la Biblia que a través de la fe y la paciencia heredamos las promesas. Fe y paciencia. Mantente en la fe, creyendo que como hijo de Dios, Él no te va a abandonar, no te va a dejar. Eso es parte de nuestra herencia en Cristo. Y no solo cuando vienes aquí, tú puedes estar en tu casa y entrar confiadamente al trono de la gracia. Tú puedes ir aún manejando, y en ese momento viene aquello, esa necesidad que te aflige, y tú vas al trono de la gracia. Esto es algo maravilloso, hermanos. Y todo esto es gratuito, es un don, es gracia de Dios. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias porque has escuchado la petición de mi corazón. Tú has visto mi necesidad y yo me acerco a tu trono y recibo por fe, por tu gracia, lo que necesito, Señor. Si está conforme a tu voluntad, dánoslo, Señor. Si no, aclárame en mi mente para saber cómo pedir como conviene. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, tus hijos reunidos. Nos sentimos tan bendecidos de tener un Dios que se revela cada vez más a nosotros en una profundidad maravillosa, y nos sentimos totalmente completos en Él. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias al Padre. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.